Profesor Alejandro Olmos, ¿cómo le va? Buena mañana. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, hoy van a dar a conocer los detalles del canje. Parece que hubo una aceptación alta, ¿no? Cercana al 90% sobre el mismo, en un tono de celebración, digamos, un tanto como para comenzar a relanzar el gobierno. Van a venir más anuncios miércoles y jueves también por el presidente Fernández, ¿no? Según los datos que usted maneja, ¿cómo se puede ir evaluando, un poco anticipándonos a este anuncio presidencial sobre este canje de deuda? Bueno, primeramente lo que voy a decirle es que generalmente estos arreglos que se hacen y se muestran como exitosos no tienen nada que ver con el éxito. Parece que el gobierno de los que integran el Frente de Todos, que ya han hecho varios canjes de deuda, han mostrado como cuestiones muy exitosas lo que no han sido sino resignación ante exigencia de los acreedores. Y digo esto porque desde la primera oferta hasta la actual, aceptada por los acreedores, fueron 4 que hicieron, y la última, la quinta, fue una última resignación ante las exigencias. Los acreedores resignaron apenas un mínimo porcentaje, mientras que la Argentina, a través de las distintas ofertas, fue resignando todo lo que pudo. O sea, todo esto de que nosotros proponemos esto y esto es inamovible, podía ser en una primera instancia, porque cuando uno negocia con alguien, bueno, plantea algo y está sujeto a que le haga una contraoferta. Pero a la primera oferta le dijeron no, a la segunda le dijeron no, a la tercera le dijeron no, a la cuarta le dijeron no, y finalmente la quinta el ministro arregló. Y si uno ve los índices estadísticos de las primeras ofertas y la última, se da cuenta que prácticamente se aceptó lo que querían los acreedores. Ahora, muchos dicen que esto era la única posibilidad, porque si no, entrar el default podría ser una catástrofe. Claro, yo no estoy de acuerdo, porque si bien yo no soy economista, conozco minuciosamente la historia de todos los procesos de la deuda, y siempre tengo como ejemplo lo que pasó entre el 2002 y el 2006, cuando se pagó, y en ese tiempo la Argentina estuvo en default. En ese tiempo la Argentina estuvo en default, creció el Producto Bruto, creció la inversión extranjera directa, creció la inversión bruta, es decir, se recompusieron los salarios, y además de eso crecieron notablemente las exportaciones. O sea que esto del default siempre suena como una especie de fantasma para que los gobiernos siempre acuerden. A esto se suma que, supongo que hoy explicará el ministro, con qué va a pagar la deuda que ha acordado, porque si va a empezar a pagar en noviembre del 2023, ahora se va a empezar a pagar en enero del año que viene. Y además de empezar a pagar en enero del año que viene, es decir, empiezan los vencimientos cortos. Esto va a ser un alivio de 2021, 2022, 2023, pero a fines del 2024 y del 2025 empiezan a caer los grandes momentos donde hay que pagar. Y de dónde va a salir la plata no se sabe, porque el Banco Central está en una situación muy comprometida. Pero claro, acabo de ver hace varios días la carta enviada por Martín Guzmán y Miguel Pese al Fondo Monetario, donde vuelven a pedirle asistencia crediticia. Es decir que, además de pedirle al fondo que estire los plazos para pagarle, le vamos a pedir plata. Nada nuevo bajo el sol, como dice la vieja frase, porque esto es lo que ha hecho siempre la Argentina desde hace décadas. A ver si lo entiendo debidamente. No solamente vamos a reprogramar vencimientos con el fondo, sino que le vamos a pedir dinero fresco. Vamos a ir a pedirle plata al fondo nuevamente. Lo dice claramente la carta enviada por el ministro Guzmán, que está publicada en el sitio web del Ministerio de Economía. No es ningún misterio, porque esto iba a ser así. Por otro lado, en esa carta, el gobierno reconoce la legitimidad de ese préstamo, porque dice en la carta que precisamente el gobierno de Mauricio Macri se había comprometido a bajar el déficit fiscal y lo bajó, se había comprometido a hacer cosas y las hizo. O sea, reconoce que cosas que pactó Macri con el fondo las cumplió. Entonces, todos esos cuestionamientos que se hacen
al negocio de Macri con el fondo, la fuga de capitales. Eso es para la gilada, porque en la nota oficial al fondo no se dice una coma de todo esto. Se habla como se habla siempre con el fondo, a través de lo que se ha pactado, lo que se va a volver a negociar, y ahora la plata que se le va a volver a pedir, ¿no? Que pero, yo no sé si hablé con usted. Pero, profesor, ¿no estamos en principio ante personas anti-Fondo Monetario? No, desde ya que no. Y no es cuestión de estar en contra del Fondo Monetario, es darse cuenta que a través de todos los acuerdos que firmó la Argentina con el fondo, con este sería el 29, jamás fueron acuerdos favorables para la Argentina, a punto tal que uno de los más grandes acuerdos con el fondo, que fue en el 93 cuando el Brady, el fondo exigió para el acuerdo que la Argentina vendiera a todas las empresas públicas, y no porque lo diga yo, lo dice la propia carta enviada por el director gerente del fondo, Michel Candesus, a la comunidad financiera internacional, diciendo que la Argentina había que apoyarla porque se había comprometido a a liquidar las empresas públicas, a privatizar el sistema jubilatorio, flexibilizar la legislación laboral. Y hay un libro de la doctora Noemí Brenteito por Eudeva, que es la historia de la Argentina con el fondo. Eso es contundente de lo que ha sido el fondo y de lo que es actualmente el fondo, aunque muchos digan que el fondo cambió. Tan no cambió que hace un mes y pico hubo que pagarle 320 millones de dólares a pesar de la pandemia, y el doctor Guillermo Nielsen, que algo sabe de negociaciones externas, actual presidente de YPF, lo dijo contundentemente hace una semana: el fondo no cambió, es exactamente el mismo de siempre. Dos preguntas más. En primer lugar, vamos a celebrar la salida del default, hoy nuestro 9º default, habiendo celebrado ya, si apelamos un poquitito a la memoria, los 8 default anteriores con estos resultados, ¿no? Con un nuevo canje de deuda, digamos. Y sí, ¿qué distinto con un nuevo canje de deuda, porque es patear la deuda para adelante, como siempre. Porque esto además tiene una lógica que sostienen los economistas y que sostuvo Martínez Dios, que gráficamente lo expuso diciendo: señores, la deuda no se paga nunca, se pagan los intereses. Los usureros les interesa que los deudores no les paguen nunca el capital, sino que les vivan pagando intereses, porque esa es la manera de apretarlos, de condicionarlos. Y bueno, la Argentina va a volver a hacer ahora lo mismo de siempre. Esto no es nuevo, a mí no me asombra. Yo suponía que el ministro Guzmán, que dicen que es un aventajado discípulo de Stiglitz, iba a tener otra idea. ¿Por qué? Porque Stiglitz hace 15 días escribió un trabajo diciendo que había que condonar las deudas porque de acuerdo a la pandemia era insostenible pagarlas. Bien. Y, profesor, ¿dónde fue a parar, si es que tiene algún dato con respecto a esto, todo lo que ha pedido el gobierno de Mauricio Macri en materia de colocación, digamos, de bonos en el exterior, como así también el último préstamo del Fondo Monetario? Bueno, eso todavía, es decir, en principio, de acuerdo a un informe del Banco Central, se fugaron 86.500 millones de dólares, es decir, se fueron. Aclaración primera: la fuga no es ningún delito. Cualquiera puede cobrar dólares y llevárselos al exterior. Porque cuando se habla de fuga, evidentemente están hablando de algo que cualquier ciudadano puede hacer, porque tenemos una legislación que arranca de la dictadura que permite hacer ese tipo de operaciones. El problema es que eso significa un grave daño a la economía y el gobierno no hizo absolutamente nada para frenarlo. Esos 86.500 que se fugaron es prácticamente la deuda que creció durante la gestión Macri, porque la deuda pública que dejó Cristina Kirchner eran 240.665 millones de dólares y ahora la deuda es de 330.000 millones. Es decir, prácticamente lo que se fugó es lo que el país endeudó, porque si bien se emitió deuda por casi 160 o 170.000 millones, eso sirvió también para pagar obligaciones que había dejado el anterior gobierno de Macri. Bien, por último, hablemos de lo que viene, que son las negociaciones con el FMI, y en este sentido el presidente durante el fin de semana dijo
que la presidenta de esa institución va a entender a la Argentina por una suerte de pasado de pobreza que ella tenía, que conocía muy bien la pobreza. ¿Este argumento presidencial es para creerlo con seriedad o uno lo puede descartar? Es un argumento insostenible. A mí lo que me llama la atención del doctor Fernández, que es un hombre inteligente, es decir, ha tenido una enorme experiencia gubernamental, hay cosas que dicen que no resisten el menor análisis. Primeramente porque Cristalina Georgieva no decide. El que decide en el fondo es la Junta de Gobernadores. Y además la Junta de Gobernadores le dice al directorio hay que hacer esto, y el directorio le da instrucciones a Cristalina Georgieva qué es lo que tiene que acordar con la Argentina. Uh-huh. Es decir, no es ella la que decide en el fondo. Y lo que pasa es que acá, Claudio, primero hay una enorme ignorancia de lo que es la estructura del fondo, los reglamentos, los estatutos, y está la ignorancia que hace 48 horas o 24 horas Alfredo Zayat publicó en página 12 una nota sobre el acuerdo con el fondo y dice que el fondo, de acuerdo al artículo 6, le prohíbe al fondo dar dinero a países que fugan capitales. Y esto es absolutamente falso. El artículo 6 dice que los préstamos que da el fondo no pueden fugarse, y cuando se fugan, porque el gobierno lo permite, el fondo tiene que advertirle al país que se están fugando esos capitales. Bien. Y si el país lo sigue consintiendo, el fondo tiene que sancionar al país. ¿Qué es lo que no hizo el fondo? De ahí su responsabilidad. Bien, ¿le sorprende, claro, ya para finalizar, le sorprende tanto relato que difiere con la realidad? No, no me sorprende porque es el mismo relato del 93. Fíjese, si uno va el otro día me llamaron de la CNN para felicitar, para decirme si estaba contento porque se había llegado a un acuerdo el 5 de agosto, y les respondí, señores, si uno lee los diarios ahora de todos los que se felicitan, los exministros endeudadores, Pratgay, Duhovne, Caputo, todos, indudablemente hay que ir a los archivos, que es lo que hago yo. Y entonces cuando uno va a los archivos se encuentra que en 1993, cuando se terminó el plan Brady, se dijo exactamente lo mismo. Y los 62.000 millones que había en el 93 pasaron a 140 en 1999. Y en el 2000, cuando se hizo el blindaje financiero, también hubo grandes éxitos de lo que iba a ser el blindaje. Y tuvimos que recurrir al megacanje en el 2001. Y nuevos éxitos en el megacanje, y terminamos en la locura del 2001 y lo que ya sabemos. O sea que esta es una vieja historia que se repite, se recicla, hay grandes discursos mostrando que empezamos de nuevo a crecer, y bueno, y vamos a terminar que seguramente dentro de 5, 6 o 7 años va a haber que hacer una nueva reprogramación si no hay alguna catástrofe o alguna varita mágica en que no sé, que a la Argentina la haga crecer de golpe. Me queda una sola duda, ¿no? Me queda una sola duda y con esto ya lo despido y le agradezco su gentileza como siempre en atendernos. ¿Estamos ante personas que se creen su propio relato o nos toman de pelotudos? Mire, ¿sabe lo que pasa? Yo no sé si se creen el propio relato o creen que no tienen otra alternativa para hacer. Y esto de la no alternativa es porque cuando yo colaboré con el presidente Rafael Correa y se suspendió los pagos de la deuda, el Ecuador entró en default, ahí en el gabinete había personas que decían, no, que esto no se puede hacer y todo lo demás, pero claro, en ese momento cuando nos conectamos con los abogados de los acreedores, cuando se enfrentó a los acreedores con una decisión política, decirles, señores, esto no puede continuar así, ahí no es que los acreedores fueron buenos con el Ecuador ni nada por el estilo. Los acreedores, los grandes inversores como BlackRock, PIMCO, Fidelity y los grandes bancos, no son los fondos buitres que lo único que les interesa es ir a litigar para sacar ganancias extraordinarias. No, los fondos de inversión, los grandes bancos, saben que ellos no van a enjuiciar a ningún país, saben que van a negociar, porque saben que los países siempre, con sus más o mucho menos, terminan pagando, ganarán un poco menos, pero todas estas fantasías que se largan no tienen que ver con la realidad. Yo las viví en el Ecuador en el 2008 y en el 2009, ¿no? Pero bueno, no sé si el ministro Guzmán, que es un técnico muy reconocido,
creerá que este arreglo es genial. El presidente de la República no es economista, es abogado, de la deuda no creo que sepa mucho, solo lo que sabe cualquier funcionario, pero creerá que el ministro le está mostrando la solución definitiva. Y la solución definitiva es hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo saber a quién le vamos a pagar, o sea, quiénes son los titulares de los bonos, si hay funcionarios del anterior gobierno y del anterior que tienen bonos, o sea, si hay montones de especuladores que los han comprado, pero como todo eso es parte de la Argentina secreta, donde no se sabe quiénes se compraron los dólares, no se sabe quiénes fugaron los capitales, porque el Banco Central dijo que se habían fugado 86.500 y omitió que durante la gestión de Cristina se habían ido 100.000. Pero claro, acá el relato es de acuerdo a dónde se para uno, ¿no? Pero tampoco dijo quiénes se habían llevado esa plata y por qué se la llevaron. Si porque necesitaban comprar insumos para sus empresas o directamente para colocarla en empresas offshore. Y tampoco dijeron quiénes compran las LELIQ. En este momento hay 2.500.000 millones de pesos en LELIQ al 40%. Imagínense lo que es eso como deuda cuasi fiscal. Muy bien. Olmos, que siga usted muy bien, muy amable. Muchas gracias. Igualmente, Claudio, hasta luego.